¿qué tal? Seguimos con el curso de las doctrinas fundamentales y en este bloque nos toca pues hablar acerca del juicio final. El juicio final va a ser en dos partes. Una que va a ser el gran tribunal de Cristo y el otro va a ser el gran tribunal del trono blanco. Entonces, antes de empezar, pues quiero invitarte a que te conectes a Conecta Multimedia y entres a nuestros canales de YouTube y a través de las notificaciones para que no te pierdas todos los materiales que Conecta Multimedia prepara para ti. Entonces, vamos a empezar este tema que en lo personal lo veo muy interesante, al mismo tiempo delicado. Y delicado porque hay muchos pastores que no predican estos tipos de enseñanzas. Algunos las predican muy limitadas. Normalmente quieren tener el ánimo en la congregación, hablar del amor de Cristo, hablar sobre otras cosas que él está viendo en la iglesia. Pero bueno, parte del propósito de estos cursos es apoyar y fortalecer a las iglesias cristianas y al creyente para el conocimiento sobre esta doctrina fundamental que es el juicio final. Para empezar, vamos viendo el historial de la iglesia o la historial desde que Dios creó el mundo. En un principio, pues estamos viendo que Dios tenía bien definido los tiempos, ¿sí? La palabra en Génesis capítulo 1 nos dice pues que Dios hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo día Dios descansó. En Primera de Pedro nos señala de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. A raíz de eso, pues nos damos cuenta a través de la información de la historia que de Adán a Moisés pasaron 2000 años. De Moisés a Cristo pasaron otros 2000 años. En el periodo que ya hemos estudiado de Moisés a Cristo le llamamos el periodo de la ley, donde a través de Moisés Dios entregó, proporcionó por las miles de transgresiones y errores y pecados que cometía el hombre, le entregó a Moisés la ley. Y a través de esa ley, el hombre iba a ser regido en todos los aspectos de su persona. Y muy interesante, pues, cuando vemos que cuando termina o culmina el periodo de la ley, viene Cristo. Viene Cristo y Cristo es el cumplimiento de la ley, porque anteriormente todo lo que se hablaba de la ley se habla de Cristo, ¿sí? O sea que el Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo. Toda palabra habla de la promesa. Cristo vino a ser el parteaguas de la historia de la humanidad. Por el pecado, por un hombre entró en el pecado y por un hombre es la redención. Jesucristo vino a ser el cambio total, el propósito de Dios para la redención del hombre. Entonces, hablando del juicio, nos enseña la palabra pues que todos aquellos que morían iban a dos lugares. Uno era el infierno y el otro era
el seno de Abraham. ¿Por qué el seno de Abraham? Porque Dios halló gracia en Abraham por la fe que él tuvo, y es el padre de la fe. Entonces, todos aquellos que creían en la fe de Abraham, en la fe de la promesa, todos los que creían y murieron, unos se iban al infierno y otros se iban al seno de Abraham. El seno de Abraham se le conoce también como el paraíso, pero era un paraíso tipificado al paraíso que iba a ser o que va a ser en realidad. Entonces vamos viendo pues que antes de Cristo había dos lugares donde iban los que morían: o al infierno, todos aquellos que eran fornicarios, adúlteros, idólatras, borrachos, mentirosos, y todos aquellos que adoraban ídolos, ¿sí?, que renegaban de Dios. Todas esas personas al morir se van al infierno. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos enseña que Dios decretó que el hombre viva solamente una sola vez y después de eso el juicio. Entonces vemos pues que en el Antiguo Testamento existían dos lugares, dos fosas o dos partes, los buenos y los malos, el infierno y el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar donde había un ambiente abajo de la tierra, había un ambiente propicio, idóneo, bonito, era un lugar de descanso, de gozo, era un lugar donde los muertos estaban ahí reposando de todo lo que hicieron en su vida, de todo lo que se sacrificaron, los degollados, los que se comieron los leones, los que los partieron en pedacitos, los quemados, o sea, todas esas personas que creían en la fe de Abraham, ¿sí?, que aplicaban la ley de Moisés, pero la ley de Moisés obviamente que no podía ser justificado ni un solo hombre, pero a través de animales era la redención, degollándolos y sacando la sangre de ellos. Pero antes, fíjate un detalle: cuando antes de entregar ya sea la paloma, el becerro o el cordero, depende el pecado, ¿sí?, le susurraban en el oído y le decían el pecado en el oído, y luego se sacrificaba el animalito por el que cometió el pecado. Entonces los que se sometían bajo a ese régimen y creían en la fe de Abraham, todos iban pues al seno de Abraham. ¿Qué pasa? Cuando viene Cristo, es crucificado, su sangre fue derramada por nosotros, ¿sí? En ese momento, ¿sí?, cuando muere Jesucristo, porque cuando no hay testamento hasta que muere el testador. Entonces, pues por eso que la historia pues se divide en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos que mirar hacia el Nuevo Testamento, ¿sí?, y como una historia en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús murió, acuérdense cuando le estaban los dos ladrones y que Jesús le dijo a uno de ellos: tú en este momento estarás conmigo en el paraíso. Pero no se refería al seno de Abraham, ¿sí? ¿A cuál paraíso se refería entonces? Lo que sucede es que cuando Jesús va y da testimonio, ¿sí?, en el centro de la tierra, y dio testimonio a los muertos, tanto los del infierno como los del seno de Abraham, diciendo que él era la promesa, ¿sí?, que todos los que no habían creído, pues bueno, estaban sufriendo, llorando, quejándose en el infierno, y ahí se van a quedar. Y los que están en el seno de Abraham, pues todos obviamente estaban deseando, esperándolo
deseoso para abrazarlo, para estar con él. Cuando Jesús muere, ¿sí?, y resucita, el seno de Abraham se eleva y deja un vacío abajo de la tierra. Ese vacío es donde el infierno se ensancha y ya no hay más seno de Abraham, pero el infierno crece. El lugar, los cubículos crecen para todos aquellos que van a ser después de Cristo. Bueno, pues entonces después de Cristo empieza el periodo de la gracia. ¿Cuál es el periodo de la gracia? El periodo de la gracia es el tiempo en donde Dios, a través de Jesucristo y de su sangre preciosa que nos limpia, que nos salva, que nos quita todo pecado, es solamente recibir el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, aceptarlo y confesarlo con nuestra boca, y entramos en el periodo de la gracia. ¿Qué significa? Que Jesús va a ser nuestro abogado a la hora que morimos, ¿sí?, y estemos delante de la presencia de Dios. Él va a abogar por nosotros. Él va a dar la cara por nosotros. Él va a dar el argumento de justificación por nosotros. Y es el periodo de la gracia. Nosotros no tenemos que hacer ni sacrificios, no tenemos que hacer mandas, no tenemos que hacer ni una otra cosa más que aceptar el sacrificio y lo que Dios nos entregó para salvación de nuestras vidas. Porque la ira de Dios viene y viene en serio. El periodo de Jesús al rapto, ¿sí?, van a pasar 2000 años. Entonces sumamos pues 2000 años de Adán a Moisés, de Moisés a Cristo, 4000 años, más el periodo donde va a ser el rapto, van a ser 6000 años. Estamos esperando este proceso que suceda del rapto, pero antes se tiene que presentar la apostasía. Ahí lo estamos señalando. La apostasía es una profecía que nos dio Jesús y que nos dio también los profetas, de que antes de que venga el Señor en las nubes por su iglesia, ¿sí?, se va a presentar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Para que una persona sea una apóstata, tiene que renegar, o tiene que cambiar, o tiene que modificar la palabra de Dios. Por ejemplo, en los evangelios de Juan nos dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Tienen que estar los dos juntos. El que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. ¿Sí? Hay grupos que no aceptan a Jesús, lo aceptan como un profeta. Hay otros grupos que no aceptan el Espíritu Santo. Entonces, no podemos separarlos. ¿Sí? Cuando uno cree en Jesús, cree en el Padre y cree en el Espíritu Santo. Esa es la doctrina que nos han enseñado el apóstol Pablo, en la doctrina que él vino a enseñarnos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstata es una persona que ya conoce de la palabra, pero que reniega o cambia o modifica, ¿sí? Empiezan a decir disparates fuera de lo que dice la Biblia, y empieza él a decir que él piensa, que él cree que el Espíritu Santo es así, que el Espíritu Santo es acá, que Jesús es aquí, que Jesús es acá, que fue un profeta, pero que no es el Hijo de Dios, y que solamente Dios hay uno. Bueno, este tipo de situaciones, ¿sí?, nos marca una apostasía. O personas que definitivamente van y predican otras cosas diferentes, como que un ángel bajó del cielo y te predica un evangelio diferente, ¿sí?,
y que te da ciertos instrumentos y te da otro evangelio del que ya está establecido. Un apóstata es aquel que se enfoca solamente, ¿sí?, en un punto principal y empieza a predicar sobre ese punto y no predica el resto de las doctrinas. Algunos se enfocan en el dinero, otros se enfocan en la situación económica, otros se enfocan en cosas distintas, diferentes. No quiero ahondar mucho en eso, pero antes de que venga Jesucristo tiene que aparecer la apostasía, que ya hay grupos, pastores, que muchos no se dan cuenta, pero los que sabemos más o menos de esto, bueno, nos damos cuenta que la apostasía ya está presente. Y bueno, el rapto va a suceder, como dice la palabra, como un ladrón en la noche, como un parpadeo. Viene Jesucristo en las nubes por su iglesia. Todos, de repente va a haber un caos impresionante, donde si somos 7,000 billones o trillones de personas, ¿sí?, dice la palabra que uno se queda y uno se va. Pues imagínense, cuando la vida esté continuando, de repente un autobús choca, un avión se cae, de repente estás platicando con una persona y desaparece, nomás ves las puras ropas. Va a ser un caos. Todo se está preparando para el rapto. En el rapto es donde van a empezar, ¿sí?, las organizaciones internacionales, las organizaciones mundiales, los censos mundiales, el que tú seas ciudadano del mundo. Nos van a empezar a señalar quién eres, dónde vives, dónde estás, porque eres tú ciudadano del mundo, y van a empezar a tener toda la información dentro de ti. Y dice la Biblia que aquel que se ponga la marca de la bestia va a ser cauterizada su mente, ya va a estar bloqueada, el Espíritu Santo no puede entrar. Y dice la palabra que va a ser en la frente o en la mano derecha. Ok. En el rapto, todos los que son salvos, todos los que creyeron, los que se esforzaron, sí, en la palabra, los que no diluyeron, los que no cambiaron, los que no modificaron, se mantuvieron firmes, fieles a la palabra. Y el permanecer fiel a la palabra significa ir en contra de una corriente fuerte, ancha, ¿sí?, diferente, formas, estilos de vidas, estilos de pensar, ¿sí? Entonces, muchos van a irse sobre la corriente y se van a diluir y se van a perder. Pero los que estén firmes, los que permanezcan, dice Jesús que en el mundo tendremos aflicciones. No podemos estar diciendo, soy cristiano y me la paso a todo dar. No, porque acuérdate que el mundo tiene muchos deseos, muchas tentaciones, muchas formas de progresar, muchas formas de salir adelante, y no son agradables, no son parte del plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, todos aquellos, desde Adán hasta nuestros tiempos, cuando sucede el rapto, nos vamos a ir con todo y cuerpo. No vamos a morir los que estemos en este tiempo. Los que murieron antes van a resucitar sus cuerpos y van a ser alzados hacia la presencia de Jesús, y vamos a estar allá en el cielo. En este momento empieza lo que es el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo, sí, se van a otorgar coronas, se van a otorgar premios, sí, por el sacrificio, por la tenacidad de mantenerte fiel a la palabra,
Las coronas es como decir cuánto amas al Señor, cuánto tú te retuviste para poder avanzar con la ayuda del Señor sin el apoyo de una tranza, una mentira o de alguna otra cosa. Las coronas celestiales van a ser otorgadas a todos aquellos que se fueron en la venida de Cristo. No es la segunda venida, esta es la venida de Cristo en las nubes por su iglesia. Se la lleva y va a tener un juicio, que es el juicio de Jesucristo. En este juicio se van a otorgar 5 coronas, que es la corona incorruptible, que la vemos en 1 Corintios 9:25, y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Se refiere pues Pablo aquí que en aquellos tiempos los luchadores tenían una plaza donde corrían en forma de círculo y eran luchadores que corrían con caballos y corrían por su vida, ¿sí? Entonces dice la palabra: todos, aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, nosotros en nuestra vida cristiana vamos a estar absteniéndonos de muchas cosas, sacrificando salidas, sacrificando a lo mejor algo que te gusta o algo que a la mayoría le gusta y tú eres diferente y dices tú: no, discúlpame, no puedo hacer eso o no puedo hacer aquello, y se burlan de ti, te tachan de cristianito. Bueno, tú puedes tener una corona incorruptible por haber luchado, esforzado, por abstenerte a todo lo que el mundo te decía que hicieras y no hiciste, por mantenerte firme. Es la corona incorruptible. La segunda corona es la corona del regocijo. Esa la encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:19. Y dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? ¿De qué me gloriaré? ¿No lo sois ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La corona de regocijo es aquella en donde nosotros que estuvimos en todo este tiempo firmes en el Señor, en la iglesia, tenemos que gozarnos, tenemos que disfrutar de la venida de Jesucristo, estar esperando con ansias, de estar esperando con ánimo, sí, al Señor Jesús. Vamos a recibir la corona del regocijo. O todos aquellos también que se abstenieron de otras prácticas o formas, van a recibir la corona de regocijo. La otra corona es la corona de justicia. En 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Probablemente usted ha tenido problemas con su familia, problemas con sus amigos, y muchas veces nos han hecho injusticias. La corona de justicia es aquella en donde el Señor te va a recompensar, ¿sí?, por tener la prudencia en el Señor de no luchar por aquello que te robaron o que te quitaron, sino que dice Jesús: cuando te den en una mejilla, pon la otra. Es difícil, es duro. Muchos piensan en venganza, muchos piensan en desquitarse. Pero ¿sabes qué? La corona de justicia es esperar que Dios pelee por ti, que Dios luche por ti, que Dios vea por ti. Es abstenerte de ese tipo de situaciones. Todos van a tener su recompensa. Tú vas a tener tu recompensa.
Es complicado, todos queremos justicia en este momento, todos queremos que Dios te haga justicia, Dios te va a hacer justicia, pero no cuando tú decidas, sino cuando Dios decida. Y la corona de justicia te va a llegar, la vas a tener. La otra corona es la corona incorruptible de gloria. En primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están en ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¡Ah, qué precioso! La otra corona es la corona de la vida. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. Qué difícil es aguantarse la tentación, el cuerpo, la carne, la televisión, la radio, la gente, los amigos nos enseñan otras cosas, las tendencias de la música, la televisión, las películas, las cosas que aparecen en los celulares, todo eso. Tenemos que sacrificarnos por amor al Señor, porque nosotros somos un pueblo santo. Tenemos que hacer la diferencia. Pues aquí nos dice pues que recibiremos la corona de vida. Entonces, si tú te das cuenta, estas coronas nos van a ser otorgadas, sí, en el tribunal de Cristo. ¿Para qué nos van a servir las coronas? Las coronas es cuando una vez que se hayan otorgado, sí, vamos a ver quién es el que amó más a Cristo, quién es el que sacrificó más su vida por Cristo, pero no un sacrificio, sino va a ser un sacrificio voluntario, pues, o sea, porque amas al Señor, por respeto al Señor. Entonces, pues, vemos que en el rapto, sí, inmediatamente nosotros vamos a entrar al juicio del tribunal de Cristo. Después va a aparecer un periodo de 7 años dividido en 3 años y medio, según el libro de Daniel, de una tribulación y una gran tribulación. En la tribulación es cuando se van a organizar todo, cuando aquel que va a ser presentado como el líder internacional va a tener la fórmula para poder reactivar la economía mundial por los sucesos del rapto, que desaparecieron arriba de 3,000 millones de personas, y la economía va a estar vuelta para arriba, va a haber problemas económicos, sociales, culturales, de todo. Va a surgir un líder, y ese líder es el que va a ordenar el mundo y va a empezar el proceso del anticristo. 3 años y medio en paz, 3 años y medio de aparente gloria, de aparente tranquilidad, y van a aparecer otros 3 años, que es la gran tribulación, donde si estás viendo este video y no te fuiste, usted tiene que mantenerse firme, tiene que mantenerse sólido en la palabra, porque el tiempo, el periodo de la gracia ya pasó. Ahora usted tiene que dar su vida para que usted pueda ser salvo.
en este periodo de la gran tribulación, ¿sí?, personas van a desear morir y no van a encontrar la muerte. Van a aparecer monstruos gigantes que te van a atormentar, que te van a hacer la vida imposible. Vas a querer morir y no vas a poder morir. Después de este periodo, ¿sí?, viene el periodo del Armagedón. El Armagedón es el punto de encuentro de Satanás, su ejército y el Verbo de Dios, donde viene Jesucristo con todos nosotros, con todos los que fuimos levantados y rescatados, y con las coronas que tenemos vamos a pelear en Armagedón, ¿sí?, con todos los demonios, con todos los ángeles caídos. Todos vamos a luchar en Armagedón. Ahí vamos a estar nosotros peleando, los ángeles, los arcángeles. Y la palabra dice que Jesús va a atar al demonio y lo va a mandar al infierno. En ese periodo, sí, es donde va a estar el infierno, los ángeles caídos, y todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia, van a estar ahí en el infierno, contenidos, encadenados por 1000 años. Cuando nosotros vengamos y peleamos con Jesucristo y ganemos, porque vamos a ganar, vamos a estar con Jesucristo 1000 años, reinando con Él. Él va a ser el rector del mundo, el Rey de Reyes. Después del periodo de 1000 años, viene finalmente el periodo donde va a ser juzgados Satanás y todos los que están en el infierno, en el abismo y en todos los cubículos debajo de la tierra. Se le llama el gran tribunal del trono blanco, donde Dios juzgará a todos aquellos que se fueron al infierno, o todos aquellos que murieron en el tiempo de la gran tribulación y la tribulación. En el gran tribunal del gran trono blanco, ¿cómo va a juzgar Dios? ¿O cómo va a hacerles entender que ellos están en el infierno por unas razones? Bueno, son 5 principales elementos del juicio de Dios a los hombres. Primero, 1. Los hombres serán juzgados de acuerdo a la verdad. En Romanos capítulo 2, versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que participan tales cosas es según la verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen? ¿No haces tú lo mismo? Porque tú escaparás del juicio de Dios. Mira, la primera principio por lo que uno va a ser juzgado va a ser de acuerdo a la verdad. ¿A qué verdad? A la verdad de lo que tú escuchaste, a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de lo que Jesucristo vino, hizo, a la verdad del Evangelio y de todas las epístolas. Dios no se le va a escapar ningún detalle. Entonces, a través del juicio de la verdad, va a ser juzgado los hombres. Segundo, serán juzgados de acuerdo a sus obras. En Romanos capítulo 2, versículo 6, nos dice: el cual pagará cada uno conforme sus obras. Dios obviamente va a tener un proceso de litigio contigo, donde tú vas a estar, o las personas que vayan a pasar por el gran trono blanco, van a estar refutándole a Dios por qué Dios los puso ahí, que tenga misericordia. Pero Dios lo va a juzgar conforme a sus obras y se las va a hacer.
a conocer, se las va a hacer entender a través por una forma de recorrer su vida y que no hizo las cosas que Dios le mandó a hacer, o las cosas que hizo mal, sus obras, sus actos. La tercera forma en que Dios va a juzgar a los hombres es que Él juzgará sin parcialidad. O sea que Dios va a ser parejo a todos. Dios no va a darle chance a uno o va a darle chance a otro. No, todos van a ser iguales, todos van a ser juzgados de la misma forma, y en relación a la verdad, a las obras y a la imparcialidad, uno pues va a transcurrir ese periodo de litigio con Dios, y lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo 11. La cuarta forma es que serán juzgados de acuerdo a los secretos del corazón. En Romanos capítulo 2, 16 nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay personas que han cometido actos y los callan dentro de su corazón, o tratan de dar una cara que ellos no tuvieron la culpa, y mucha gente se los va a creer, y mucha gente va a juzgar al inocente. Pero el día que él sea juzgado, Dios, dentro de los secretos de su corazón, le va a sacar su verdad. Algo así como cuando tú no tienes opción y Dios va a absorber tu alma y de tu mente, de todo lo que se almacenó, las cosas que hiciste, de ahí, de los secretos de tu corazón, va a sacar la verdad, y va a ser de vergüenza para ti. Entonces, no hay cosa que haya oculta delante de Dios, y vas a refutarle, y vas a decirle: ¿por qué, Dios? Y Dios te va a decir: mira, por esto. Y va a sacar a relucir la verdad delante de todos, y vas a ser avergonzado. El otro punto, el punto número 5, dice que cada hombre va a ser juzgado a la medida de la pequeña luz moral o el entendimiento que estaba disponible para él. En Romanos 2:12 nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Este último punto se refiere a que si personas que nunca han escuchado el evangelio y murieron, sí, ellos van a ser juzgados por la pequeña luz de qué era verdad y qué era mentira, qué para ellos era ilícito y qué para ellos era lícito. Entonces Dios va a ser justo, imparcial. Una persona que no tuvo la oportunidad va a tener la oportunidad de ser juzgado, y Dios lo va a juzgar por la luz de moral que tenga, o por el entendimiento que la persona haya tenido dentro de su corazón, independientemente de la religión que haya profesado. Sobre eso será juzgado. Después del gran trono blanco, el infierno va a entregar a todos para ese juicio, y después de ese juicio van a ir al lago de fuego. El juicio final va a ser para designar o para determinar quiénes son los que se van a ir al lago de fuego. Los que ya están designados
son Satanás, los ángeles caídos, y como dice la palabra, andan buscando a quien devorar, andan buscando a quien arrastrar, a quien mentir, a quien engañar a través de una doctrina, a través de engaños del gustos del cuerpo, de la vanagloria de la vida, pensando que tú disfruta la vida, no te preocupes. El que no vino al mundo y no toma vino, pues ¿para qué vino? El que no tranza no avanza, y muchas otras más, cosas más. El permanecer fieles en Jesucristo es difícil, pero por amor a Él tenemos que mantenernos sólidos, firmes en la palabra. La pregunta que yo le hago a usted en este momento: ¿usted ya recibió a Jesucristo en su corazón? ¿O usted también, o anda dudando? Yo creo que usted es el momento que tiene que hablarse a sí mismo y dejar todos sus argumentos y entregarle su vida a Jesucristo, ser una nueva persona, cambiar, no ser parte de la corriente ancha. El gran juicio viene y nadie se escapará. El gran juicio del trono de Jesucristo, donde habrá aplausos, galardones, donde habrá premios, y todos esos premios se los vamos a entregar a Jesucristo, diciéndole: yo me sacrifiqué por ti, por amor, porque te amo, porque tú diste tu sangre, tu vida por mí. Mi corona, Señor, te la entrego. Yo no merezco en donde estoy si no fuera por ti. Toda la honra y toda la gloria para el Señor Jesucristo. Y los que están yéndose al lago de fuego, esos van a estar eternamente tormentados, quemados y sufriendo por toda la eternidad. Esa es la explicación del juicio final, y te invito a que hagas clic en la campana si te gustó y sigas viendo los diferentes cursos, pláticas que vamos a estar dando aquí en Conecta Multimedia. Que Dios te bendiga, y mantenernos firmes, estudiar y prepararnos rumbo al paraíso. Dios te bendiga.